Jueves 3 de septiembre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son los titulares. JNE invita a ciudadanía a visitar virtualmente el Museo Electoral y de la Democracia. El Jurado Nacional de Elecciones detectó 312 incidencias sobre prohibición de publicidad estatal a nivel nacional. Transparencia exhorta a entes electorales a tomar medidas sanitarias de cara a las elecciones generales. Vamos con el desarrollo de nuestras notas electorales. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda a la ciudadanía que puede visitar el Museo Electoral y de la Democracia virtualmente a través de su página web. De esta manera podrán conocer hitos importantes en la historia democrática del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones invita al público a visitar de manera virtual el Museo Electoral y de la Democracia, que muestra documentos y objetos que forman parte de la historia de las elecciones de nuestro país. El recorrido cuenta con un guía que mediante voz en off muestra y explica las diversas piezas relacionadas con la historia de la democracia representativa en el Perú republicano y sus antecedentes en los últimos años de la administración virreinal. Constitución de 1860, promulgada por el presidente constitucional Ramón Castilla. Texto y primeros artículos. Documento emitido por el Registro Electoral a partir de 1897 para acreditar la identidad de los votantes. El visitante podrá apreciar óleos, ánforas, documentos de identidad, textos, propaganda electoral, cédulas de voto, pines, sellos y objetos personales de diversos políticos. El Museo del JNE, uno de los pocos de Lima que tiene una versión virtual, permite a mujeres, hombres y niños en cualquier parte del mundo acercarse a la historia de la democracia peruana, constituyéndose en una interesante alternativa cultural en tiempos de la actual pandemia del coronavirus y del distanciamiento social. Para acceder a este recorrido se debe ingresar al portal del JNE www.jne.gov.pe y seleccionar el botón Museo Electoral y de la Democracia entre las opciones del menú inicial. El servicio es gratuito y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Como se recuerda, el Museo Electoral y de la Democracia del JNE se creó el 31 de diciembre del 2005. El experto electoral José Manuel Villalobos indicó que los valores más relevantes para este proceso electoral son la neutralidad y transparencia por parte de los entes comiciales. Escuchemos sus declaraciones. José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, afirmó que la ciudadanía debe esperar neutralidad y transparencia de los nuevos jefes de OMPE y RENIEC de cara a las elecciones generales del próximo año. Sobre todo neutralidad y transparencia en su trabajo, ¿no? Creo que sobre todo el jefe de la OMPE como organizador, como máxima autoridad de la organización del proceso, tiene que realizar un proceso diáfano, transparente, incuestionable, y eso pasa por ser neutral y transparente en todo lo que hace. Creo que tiene bastante experiencia Piero Corbeto, no solo nacional, sino una amplia experiencia que la ha ganado en el extranjero con diversas misiones de observador. Asimismo, destacó la labor que tendrá durante las votaciones del 11 de abril la nueva jefa del RENIEC, Carmen Velarde Kecklin, quien mostró su total disposición y compromiso con la institución que ahora lidera.
Al respecto, es importante mencionar que los 3 entes electorales participarán de las internas de los partidos políticos. Durante estas primarias, la OMPE se encargará de la realización del proceso, el RENIEC de la elaboración del padrón, tal como apunta Villalobos, y el Jurado Nacional de Elecciones de las controversias en sede jurisdiccional y la fiscalización correspondiente. Por su parte, José Tello Alfaro, analista político, detalló las nuevas reglas electorales que regirán en las próximas elecciones generales 2021 y todo el trabajo que implica para que se pueda resguardar la salud de los ciudadanos. El abogado especialista en temas electorales José Tello Alfaro explicó las nuevas reglas que se aplicarán en las elecciones generales 2021, muchas de ellas modificadas a raíz de la pandemia por el coronavirus. Acá vemos nosotros de que lo que se tiene que buscar es generar, en primer lugar, que haya la mayor observancia del distanciamiento social. Pero nuevamente, acá yo creo que vamos a tener un serio problema. Y voy a explicar por qué. Si bien se señala, por ejemplo, que la licencia sin goce de haber, establecida en el artículo 114, debe ser concedida 30 días antes de la fecha de las elecciones, ya para efectos de poder llevar adelante el proceso y con eso dar un nivel de estabilidad ya a aquellas personas que están trabajando en el sector público, se ha previsto que la jornada se realice el mismo día. Está programada para el 11 de abril y todo se va a llevar a cabo el mismo 11 de abril. Es interesante ver cómo se ha extendido mediante ley justamente el horario de la jornada de elección. De 7 de la mañana a 19 horas, se extendió en 12 horas. Lo que normalmente tenía 8, ahora tiene 12 horas. De igual forma, se exonerará de la multa electoral a aquellas personas que pertenezcan al grupo de riesgo para la COVID-19. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones habilitará una plataforma virtual para los trámites de dispensa y justificaciones. Y la OMPE hará lo propio en relación al trámite de excusas para ser miembro de mesa. El especialista recalcó que estas elecciones serán extremadamente trabajosas, por todo lo que demanda proteger la integridad de los electores, miembros de mesa y del personal electoral. Terminado el proceso electoral, todo regresa a la normalidad con esta norma que es tan importante, que es la norma que antes se denominaba Ley de Partidos Políticos. Recuerden que el cambio se produce en el año 2016, en pleno proceso en curso. Transparencia exhorta a los entes electorales a tomar medidas sanitarias de cara a las votaciones y asegurar así el proceso del 11 de abril. Ante la eventual inasistencia de votantes a las elecciones del 11 de abril, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, hizo un llamado a todo el sistema electoral para asegurar la salud de los peruanos durante el desarrollo del proceso comicial. Es sin duda un riesgo que hay que reducir, ¿no? Y para ello hay que tomar un conjunto de medidas orientadas a brindar las seguridades, las facilidades para el desarrollo de una jornada electoral sin dificultades para los ciudadanos. Recordó que durante las últimas elecciones congresales extraordinarias también hubo dicha preocupación sobre la asistencia de los ciudadanos a las urnas de votación. Desde luego, una caída significativa de la asistencia tendría un efecto, ¿no?, sobre la elección, ¿no? Y eso desde luego generaría una serie de dificultades, ¿no? Mirando el desempeño que ha tenido nuestra democracia en lo que corresponde a sus elecciones durante los últimos años, ¿no? Consideró que con las medidas adecuadas, los riesgos de votantes ausentes disminuirán considerablemente. Es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil vienen coordinando protocolos para garantizar un proceso idóneo. La ministra de Justicia, Ana Neira, indicó que la Comisión de Constitución da un paso importante al aprobar el dictamen sobre financiamiento político. Veamos. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó el dictamen sobre financiamiento a partidos políticos. En este contexto, habría control durante la campaña y los aportes serían bancarizados. Al respecto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, sostuvo que esta decisión constituye un gran avance en la lucha contra la corrupción, objetivo que promueve el gobierno del presidente Martín Vizcarra.
A través de la aprobación de este dictamen, además se amplía la franja electoral para que no solo sea a nivel de canales oficiales o del Estado, sino que se extienda a canales privados de radio y televisión y redes sociales. En el marco de las elecciones generales 2021, la titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos recordó que los partidos políticos no podrán contratar propaganda electoral y tampoco podrán hacer campaña con concentraciones públicas debido a la pandemia. A continuación les presentamos el ranking de los 5 territorios con más casos de la COVID-19 a nivel nacional. Este es un nuevo reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral en el marco de las votaciones 2021. Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Callao y Lima Provincias son los territorios a nivel nacional con más casos de COVID-19, informó la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de Lima Metropolitana registra 287.326 confirmados con el nuevo coronavirus. Arequipa toma el segundo lugar con 33.140 ciudadanos contagiados. Piura se posiciona detrás con 28.960 casos y Callao y Lima provincias con 27.648 y 24.033 confirmados respectivamente. A través de informes semanales, el ente comicial busca brindar información relevante para la toma de decisiones de los funcionarios de la institución, la cual será aplicada en esta coyuntura única y con proyección a las elecciones generales del 2021. Es importante mencionar que de acuerdo al Ministerio de Salud, el total de fallecidos asciende a 29.068 personas, de las cuales el 70.28% son hombres. En tanto, el índice de letalidad alcanzó el 4.42%. Es importante mencionar que el total de casos positivos ha disminuido durante la última semana de agosto, bajando de 10.546 casos a 2.645. Con el apoyo de todos los colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones, se podrán llevar a cabo unas adecuadas elecciones el próximo 11 de abril. Es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con Liz Barrera, y es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, para hablar precisamente sobre la labor que realiza el ente electoral. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Liz, para que nos comentes, por favor, ¿cuál es la labor que realiza ya con miras a las elecciones generales del 2021 el Jurado Nacional de Elecciones en temas de fiscalización? Sí, en este momento ya contamos con fiscalizadores que se encuentran desplegados a nivel nacional. Tenemos 25 fiscalizadores electorales. Básicamente ellos se encuentran ubicados en capitales de departamento. También tenemos fiscalizador en Huaura y también en Lima Metropolitana. La labor que ellos están realizando básicamente en este momento es la fiscalización de publicidad estatal, lo cual es sumamente importante, ya que en periodo electoral se encuentra prohibida la difusión de determinada información por parte del Estado, ¿no? Entonces son los fiscalizadores, en este momento ellos se encuentran abocados a esta fiscalización, y pues bien, dada la coyuntura, la emergencia sanitaria, la labor ante esta nueva normalidad en la que nos encontramos viviendo, ha sido modificada, en tanto ellos no están realizando por el momento labor de campo, y esta fiscalización se realiza a través de los medios de comunicación y redes sociales de diversas entidades públicas. ¿Qué es lo que observan los fiscalizadores? ¿Cómo fiscalizan de manera remota? Claro, ellos están realizando la fiscalización, como indiqué, de los medios de comunicación y de las redes sociales, de los gobiernos regionales y de las municipalidades distritales por este momento, y también de las municipalidades provinciales. Ellos revisan qué tipo de información se está difundiendo en estos medios de comunicación para verificar que esta publicidad estatal no contenga elementos prohibidos, ya que la normativa electoral establece que la publicidad estatal es factible que se realice en periodo electoral, pues sí es posible, pero esta tiene que estar enmarcada o justificada en impostergable necesidad o utilidad pública. Asimismo, esta publicidad estatal no puede contener elementos que se encuentren relacionados a funcionarios públicos, ya sea a través de su nombre, voz, imagen, cargo, o que tenga un elemento relacionado a una organización política. Liz, hasta el momento... Sí. Hasta el momento, ¿cuántas infracciones de este tipo se han registrado a nivel nacional? En este momento tenemos registrado en nuestro sistema de información de procesos electorales 312 incidencias
¿no?, relacionadas a publicidad estatal. Cuando se registra esta incidencia, ¿qué procede después? ¿Qué tiene que hacer el fiscalizador? El fiscalizador, la labor que realiza una vez que ha detectado determinadas incidencias o presuntas infracciones por parte de las organizaciones, de las entidades públicas, va a elaborar un informe. Este informe se eleva a la Dirección Central de Gestión Institucional para que ellos procedan a calificar y determinar la existencia o no de una infracción, corriendo traslado y todo el procedimiento establecido en nuestro reglamento. Cabe precisar que estas incidencias que se han detectado por el momento, la inicial, una de las principales incidencias detectadas es que la publicidad estatal no ha sido reportada dentro del plazo establecido. Nuestro reglamento señala que cuando se trata de publicidad estatal realizada por medio distinto a radio y televisión, tiene que ser reportada en un plazo de 7 días contados desde el día siguiente del inicio de la difusión de la publicidad estatal. Y se ha verificado que las entidades no están cumpliendo con ello. Por otro lado, otra de las incidencias más frecuentes es que esta publicidad estatal contiene el nombre, la imagen, voz o cargo de algún funcionario público. Situación que no es posible. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sanción que se les da a estos funcionarios que no respetan este tema de la publicidad estatal, esta prohibición? Nuestro reglamento establece que inicialmente se va a correr traslado y si se logra determinar que efectivamente hay una infracción, el presunto infractor tiene que realizar una medida correctiva, ¿no?, que implica el retiro o el cese de la publicidad estatal o la adecuación, ¿no?, retirando el elemento prohibido que se ha detectado. Cuando ha transcurrido el plazo para que la entidad cumpla con esta medida correctiva, el fiscalizador nuevamente realiza la verificación o fiscalización, si se ha cumplido o no. Si se ha cumplido, pues probablemente se archive el expediente y de lo contrario ya se pasaría a la segunda etapa del procedimiento sancionador, que es la determinación de la sanción. La sanción estaría dada por una amonestación pública y por la imposición de una multa, que varía entre los 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Listo, en ese sentido, los fiscalizadores vienen realizando su labor a nivel nacional en cada una de las regiones de nuestro país. Tenemos entendido que se está elaborando también un protocolo en el marco de la COVID-19 con miras a las elecciones generales del 2021. ¿De qué trata? Coméntanos más, por favor. Sí, claro, efectivamente. Nosotros contamos ya con un protocolo de prevención, protección y control, ¿no?, relacionado al COVID. Ante esta nueva situación en la que nos encontramos, los fiscalizadores que se encuentran brindando servicios en este momento previamente han tenido que presentar una prueba rápida, ¿no?, de COVID, cuyo resultado tuvo que ser negativo o no reactivo. Adicionalmente, ellos se comprometen a que mensualmente tienen que realizarse esta prueba, ¿no?, para verificar su estado de salud. Por otro lado, también se ha establecido que los fiscalizadores, al realizar sus labores en campo, tienen que contar con determinadas medidas, ¿no?, el lavado constante de las manos, el uso del gel, del alcohol en gel o de alcohol, el uso de la mascarilla y del protector facial. También se ha indicado que estos fiscalizadores han debido de llenar una declaración jurada acerca de su situación actual, de la salud y de la preexistencia de enfermedades para tenerlo en consideración. Por otro lado, ellos tienen charlas orientadas básicamente a la sensibilización relacionada al COVID-19 por parte de Recursos Humanos del Jurado Nacional de Elecciones a través del médico de salud ocupacional del jurado, quien brinda ese tipo de charlas y recomendaciones a los fiscalizadores para asegurarnos que realicen su labor, pero siempre considerando estas medidas sanitarias. Este protocolo de prevención y control se ha realizado básicamente en observancia de normas de carácter técnico que han sido emitidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Lo cual es bastante importante para salvaguardar la vida de nuestros trabajadores, fiscalizadores en este caso. También el Jurado Nacional de Elecciones ya está trabajando en la fiscalización de las encuestas electorales. ¿De qué trata esta fiscalización? Sí, de manera centralizada venimos fiscalizando las encuestas electorales. Nuestro reglamento establece que
Una vez que se ha convocado un proceso electoral, las encuestadoras pueden difundir encuestas de intención de voto, simulacros de votación o sondeos, siempre y cuando éstas se encuentren inscritas ante el Registro Electoral de Encuestadoras, que es administrado por la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Adicionalmente, ello implica que cada vez de que estas encuestadoras difundan ese tipo de estudios de intención de voto, deben de informar al Jurado Nacional de Elecciones sobre el contenido de esta encuesta, de cómo se realizó a través de un informe técnico. Este informe se presenta al Jurado Nacional de Elecciones y se hace una evaluación, un análisis técnico estadístico y un análisis legal, ¿no? Y se verifica si se ha cumplido con los parámetros establecidos en el reglamento, básicamente, y por otro lado también fiscalizamos la difusión de estas encuestas electorales a través de los medios de comunicación, que deben de cumplir con presentar determinados datos contenidos en la ficha técnica de esta encuesta electoral. ¿Cuáles son las infracciones más frecuentes de las encuestadoras? Las más frecuentes están dadas porque no cumplen con presentar el informe técnico completo y detallado conforme a los requisitos establecidos en el artículo 23 de nuestro reglamento, ¿no? Cabe señalar que este reglamento fue aprobado en el año 2017 a través de la resolución 462. Entonces es sumamente importante que las encuestadoras y los medios de comunicación cumplan con las disposiciones contenidas en este reglamento para no ser pasibles a situaciones como la imposición de una sanción. Las sanciones que se establecen en este reglamento están dadas en contra de las empresas encuestadoras que contravienen el reglamento, ¿no? Y pueden ser pasibles de suspensión en el registro electoral de encuestadoras, lo cual implicaría que estas encuestadoras, durante el tiempo que pueda darse esta suspensión, no pueden realizar ese tipo de encuestas de carácter electoral. Bien, muchísimas gracias, bastante información. Hemos conversado nosotros con Liz Barrera, y es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Muchas gracias, Liz. A ti, gracias, Paloma. Buen día. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Según el informe de la Contraloría, 16 funcionarios del Ministerio de Cultura serían responsables de los pagos indebidos al proveedor Richard Cisneros, quien no contaba con la experiencia para las contrataciones hechas por el Estado. Los detalles en la siguiente nota. La Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de 155.400 soles a un único proveedor que no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020. ¿Saben cuál es el triángulo del éxito? Es pensar bien, hablar bien y actuar bien. Ese es el triángulo del éxito, el triángulo inspirador que te mantiene en el equilibrio tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Asimismo, se identificó presunta responsabilidad penal y o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente a Richard Cisneros, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado, así como la finalidad pública prevista. La Contraloría recomendó al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos. Según el informe de control específico número 025-2020-2-5765-SCE, el Ministerio de Cultura contrató al proveedor Richard Cisnero Carballido a través de 9 órdenes de servicio por la suma total de 175.400 soles por servicios de ejecución de actividades motivacionales para mejorar el rendimiento laboral personal del sector, así como la organización y ejecución de eventos de integración, entre otros. Sin embargo, según la Comisión de Control del OSI de la citada entidad, las áreas usuarias elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuaban al objeto de la contratación.
Además, se comprobó que en el año 2019 se fraccionó una contratación con la finalidad de evadir el procedimiento de selección, que por el monto correspondía a una adjudicación simplificada en aplicación de la Ley de Contrataciones. En estas contrataciones se otorgó la conformidad pese a que el proveedor, en algunos casos, no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio. Sin embargo, la Secretaría General otorgó la conformidad del servicio, ocasionando que se desembolse indebidamente a favor de Cisneros. Por otro lado, el Ministerio de Transportes informó que desde el 1 de octubre se reanudarán los vuelos internacionales. Asimismo, evalúan las coordinaciones con las aerolíneas para establecer los protocolos de bioseguridad. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro, anunció que la fecha exacta en la que se reanudarán los vuelos internacionales será el 1 de octubre. El 1 de octubre ya está habilitado para poder, ya está, digamos, concertado para que sea esa fecha. Las condiciones son las que estamos en este momento discutiendo. Una de las condiciones mencionadas por el titular se refiere a pedir como requisito una prueba molecular a los viajeros. Aún está en discusión si ese documento debe ser con 2 o 3 días o hasta una semana de emitido. Una de las cosas en las que estamos de acuerdo es que las personas que vengan al país vengan con una prueba molecular de no más de, esa es la discusión, 2 días, 3 días, una semana. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento para poder garantizar que no estresemos más el sistema sanitario. Por último, el ministro señaló que se podrá viajar a países que tengan sus fronteras abiertas como Estados Unidos, México, España y países de la región como Chile. El exgobernador de Puno, Walter Adubiri, seguirá en prisión luego de que el Poder Judicial declarase improcedente su vigilancia electrónica. Veremos. El suspendido gobernador de Puno, Walter Adubiri, continuará en el penal de Yanamayo, donde cumple una pena de 6 años de cárcel. La defensa técnica de Adubiri solicitó variar su pena a arresto domiciliario bajo la vigilancia electrónica. A ello se sumaría que Adubiri Calizaya dio positivo a coronavirus en la prueba rápida. Sin embargo, el INPE informó que su condición de salud sería estable, por lo que dichos argumentos de la defensa fueron desestimados por el juzgado. Como se recuerda, Walter Adubiri fue sentenciado a 6 años de pena privativa de libertad como coautor del Aymarazo, una protesta social ocurrida en 2011 que generó una serie de disturbios en Puno, por el cual se le imputó. Bueno, amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con la congresista María Teresa Cabrera. Ella también es la tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional. Para nosotros es un placer saludarla y vamos a conversar hoy de 2 temas importantes. Uno es un proyecto de ley sobre autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el otro sobre una convocatoria para el segundo concurso. Presenta un proyecto de ley. ¿Cómo está, señora María Teresa? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Bien, para que nos comente, por favor, primero de qué se trata este proyecto de ley que ya se encuentra en el Congreso de la República sobre la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. ¿Por qué es importante? Bien, dentro de la estructura del Estado, todos sabemos que existen 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, eso es letra muerta, porque el único poder que no maneja su economía es el Poder Judicial. Por consiguiente, he priorizado, ¿no?, el debate de este proyecto y hemos obtenido un dictamen favorable en la Comisión de Constitución y Reglamento. ¿Qué implica esto? Les voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, una familia tiene sus hijos, saben a qué colegio van a ir, qué van a comer, en fin, lo que necesitan. Pero viene el vecino que no sabe nada de su realidad y te lo cambia todo. Eso es lo que viene ocurriendo con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial presenta su proyecto, pero el ministro de Economía de turno del gobierno del que esté, ¿no?, le cambia totalmente el presupuesto. ¿Y esto a qué conlleva? A que no se hagan los cambios que realmente se necesitan. Básicamente, la creación de más juzgados. Y actualmente es totalmente indispensable y muy importante este proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar a nivel nacional el eje, que es el expediente judicial electrónico. Claro.
La y para eso se justicia necesitan tiene que recursos. digitalizar. Sí, así es. Congresista, si podría comentarnos más o menos a cuánto asciende actualmente el presupuesto que se le asigna al Poder Judicial y en el marco de este proyecto de ley, ¿cuánto se le debería otorgar? Wow. En este momento no tengo la cifra exacta. ¿En porcentaje de repente? En porcentaje se le asigna un 1.78% aproximadamente, y este proyecto lo que está haciendo es que se fije un porcentaje en la Constitución equivalente al 4%, ¿no? Es un proyecto que se encuentra debidamente sustentado con informes técnicos y que no ha recibido ninguna objeción por parte del Ministerio de Economía, porque ha sido compartido para que expresen su opinión institucional ante la Comisión de Constitución, y así se encuentra redactado en dicho dictamen, que espero se lleve pronto al Pleno del Congreso. Claro, congresista, en ese sentido, ¿es viable, económicamente es viable en nuestro país? Claro que sí, en los demás países donde la justicia realmente funciona, el Poder Judicial como tal tiene autonomía. En el Poder Judicial ni siquiera tenemos una fotocopiadora propia. Todo es alquilado, se maneja con contómetros. Si alguien trabaja de más, trabaja sábados, domingos, se esmera en avanzar su trabajo, el 18-20, cosa que a mí me ha sucedido como he sido magistrado, ya no tenía cómo mandar a sacar más fotocopias. Y eso retrasa pues los expedientes y eleva la carga procesal. Es el tema de infraestructura, no solamente porque se alquilan lugares inadecuados, casas viejas para que funcionen los órganos jurisdiccionales, y eso, la verdad, no solamente es incómodo para el trabajador judicial, sino también para los justiciables y abogados que concurren al juzgado, porque al no tener una infraestructura adecuada, a veces no hay un lugar donde puedan leer los expedientes, donde es el área de notificaciones, y todo está tugurizado, además de representar un grave peligro para la salud, y ahora más que nunca con esta pandemia, ¿no? Y en caso, imagínense, de un temblor, qué peligroso, ¿no? Y sobre todo que a veces se hacen alquileres muy altos, se pagan $5,000, $8,000. ¿Y por qué? Porque solamente el Poder Judicial recibe un crédito presupuestario. Claro. ¿No? Es como un niño que está recibiendo una propina y no se puede involucrar en realizar realmente un mega complejo. Nos cedieron el local de lo que era el Penal San Jorge, sin embargo, al no tener el Poder Judicial los recursos, no se ha hecho pues lo que se esperaba, ¿no? Definitivamente. Una ciudad. Sí, una serie de necesidades que se tiene en el Poder Judicial. Congresista, sí, ¿podemos precisar en qué etapa se encuentra este proyecto de ley dentro del Congreso de la República? Te agradezco la pregunta. Ya tiene un dictamen favorable y está para ser agendado en el Pleno. Y como se trata de una reforma constitucional, nuevamente, ojalá sea aprobado, tiene que regresar nuevamente a la Comisión de Constitución, y en la siguiente legislatura tiene que también obtener un dictamen favorable y también tiene que llevarse nuevamente al Pleno. Pero quiero dejar en claro que esta reforma de darse en esta legislatura y en la que viene no implica de que ese presupuesto se va a tener que reactivar para el próximo año, de ninguna manera, porque el tema de presupuesto de todas las instituciones del Estado e incluido el Poder Judicial ya se está viendo. Para el 2021. Entonces, claro, para el 2021. De ejecutarse, de darse, esto ya sería para el año 2022. Listo, bien. ¿No? Tenemos otro punto también para tratar, y es esta convocatoria del segundo concurso presenta un proyecto de ley. ¿De qué trata y cuál es el objetivo de esta iniciativa? Bueno, el objetivo de esta iniciativa es involucrar a toda la ciudadanía, porque es un proyecto bastante inclusivo, un concurso en el que todos los peruanos pueden participar. ¿Por qué? Porque es necesario saber realmente la problemática que detecta cada peruano en su región, en su localidad. Como digo, es a nivel nacional. A veces los congresistas acá podemos detectar y plantear muchas leyes, pero no podemos estar ni conocer al detalle en muchos lugares alejados de la capital. Lima no es el Perú. Entonces, mi propósito es de que en esta oportunidad los peruanos sean los congresistas y se sientan como congresistas al participar y saber que este Congreso
es amigable, tiene las puertas abiertas, tiene apertura para poderlos escuchar y ver sus propuestas legislativas y ver qué tan viables, cuáles son el objetivo, qué tan razonables son y si realmente responden a resolver una problemática o sencillamente se trata de un nivel de gestión que se podría realizar. Bastante interesante. Este concurso, este concurso es un concurso que motiva a la gente. ¿Por qué? Porque la verdad que deberíamos tener un diagnóstico del país. Y esta es una manera muy práctica y rápida, considero, de tener un diagnóstico de nuestro país, porque la gente va a participar de todas partes del Perú y nos van a decir, miren, acá falta esto, y nosotros sabremos detectar con técnica legislativa si realmente es para sacar un proyecto o tal vez no lo sea, pero tal vez es para hacer una gestión. Así es. Entonces, este proyecto va a ser evaluado por 3 jueces del Poder Judicial que actúan como jurado y tendrán que ser sustentados virtualmente, ¿no? Sí. Solamente lo van a sustentar los 10 finalistas y lo harán de manera virtual, de ser el caso de no poderse hacer físicamente, porque lo que se quiere es dar la facilidad, ¿no? Y al concluirse se van a elegir a 3. Un primer lugar que tendrá pues un premio, un acto, un diploma de reconocimiento por el Congreso. En el segundo lugar una tablet, también con su respectiva diploma. Y el tercer lugar unos libros del Fondo Editorial del Congreso con un diploma de reconocimiento. Sí, congresista. Respecto a los temas, ¿sobre qué temas se pueden presentar proyectos de ley? Los temas son abiertos, es general, es solamente detectar el problema y la posible solución. Como digo, los demás proyectos que supuestamente no ganaran, se van a tomar en cuenta igual, porque yo lo que voy a hacer es revisarlos al detalle, porque todos van a tener que pasar ese filtro y verlo, por ejemplo, si corresponde a Cajamarca, hablaré con los congresistas de Cajamarca y no me importa que no sean del grupo parlamentario Podemos Perú al cual pertenezco, porque lo importante es sumar y buscar unidad y consenso en nuestro país para resolver los problemas. Los compartiré y les diré, miren, esto está pasando en tu región, estos ciudadanos piden esto, para que ellos también evalúen, sin perjuicio que yo en mi condición de tercera vicepresidenta también pueda apoyar, porque como digo, a veces las personas creen que todo se puede solucionar a través de una ley, pero muchas veces también puede ser cuestión de gestión y diálogo y canalizar esos fueros del Ejecutivo, ¿no? Y esta es una excelente oportunidad, en todo caso, para los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Puede hacer la invitación, por favor, a través de este medio para que los ciudadanos se animen a participar de este concurso? En esta oportunidad te invito para que seas el congresista y presentes tu iniciativa legislativa, tratando de resolver un problema que tú detectes en tu localidad, en tu región. Este congreso es patriótico y amigable, así que tenemos que estar a la vanguardia de la época en que vivimos. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿De manera virtual? Sí, por supuesto lo pueden hacer de manera virtual hasta el 30 de septiembre. Se reciben los proyectos. En la página del Congreso está ya el ítem con el cual se pueden inscribir y enviar sus proyectos, o de lo contrario lo pueden hacer también físicamente y presentarlos en la mesa de partes, pero dirigido a la tercera vicepresidencia del Congreso, ¿no? Y se les va a canalizar y todo, y va a ser totalmente abierto, transparente. Congresista, muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Un placer. El placer ha sido mío y muy agradecida. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos ahora el reporte oficial de las noticias de la COVID-19 elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, participan del lanzamiento Plan Fiscalizando por la Salud 2020.
Este plan permitirá sensibilizar y orientar a los responsables de establecimientos comerciales y de transporte urbano a cumplir con las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. La ejecución del mismo se realizará de manera conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que se ha determinado la exigencia de una prueba molecular antes de despegar, cuando se abran los vuelos internacionales en nuestro país. Dijo que aún no hay protocolos establecidos, pero que se están poniendo de acuerdo para ver el rango de días de la prueba y lo que se hará con la llegada de pasajeros. Entre enero y julio de este año se colocaron 45.5% de créditos Mi Vivienda a familias que viven en regiones del país, mientras que el 54.5% se colocó en Lima y Callao, según informó el Ministerio de Vivienda. Solo en julio se otorgaron 505 créditos Mi Vivienda, de los cuales 422 corresponden al nuevo crédito Mi Vivienda y 83 al financiamiento techo propio. Y la central de compras, Perú Compras, indicó que se ha registrado un total de 154.400 órdenes de compras desde que se implementó esta tecnología para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Esto representa más de 1.540 millones de soles. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Nos trasladamos hasta Chota, Cajamarca, para contarles que la sociedad civil organizada realizó acciones benéficas para recaudar fondos y así instalar una planta de oxígeno. La COVID-19 ha puesto en una situación difícil a todos los peruanos. Dentro de esta lucha, los pobladores de la provincia de Chota, en Cajamarca, se organizaron y en 2 teletones lograron recaudar 1 millón de soles para la compra de una planta de oxígeno. Gracias a Dios, por supuesto, con su bendición y a la vez también con el gran apoyo de un equipo silencioso pero muy efectivo. En este caso, no solo el equipo que hemos estado responsables de toda esta labor o este trabajo, los medios de comunicación social que en este caso han cubierto una línea imprescindible, la población tanto del campo como de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más anciano, se han puesto en pie en este caso para esta campaña de esperanza y lo hemos logrado, parte por supuesto de este objetivo que es la recaudación de 1 millón de soles. Con el lema Chota sí se puede, la Comisión de Gestión liderada por la Iglesia Católica invocó a todos los chotanos residentes en diversas partes del mundo a aportar económicamente para lograr este propósito y brindar oxígeno a pacientes infectados con la COVID-19 del Hospital José Soto Cadenillas. Creo que en medio de estas dificultades y este momento de crisis de salud, hemos demostrado los peruanos y concretamente los chotanos, que gracias a Dios aún no ha desaparecido aquella preciosa herencia que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos, el ser solidarios, el ser generosos, el saber compartir y sobre todo el unirse y estar de pie y hacer lo que sea necesario por el bien de los demás en estos momentos de crisis. Instituciones públicas como la Municipalidad Provincial de Chota, la Dirección de Salud, la Unidad de Gestión Educativa Local y la Gerencia Subregional se sumaron a la campaña junto a empresas privadas, organizaciones de base, comerciantes y la población en general. En Trujillo, las autoridades han aumentado la fumigación y las pruebas de tamizaje a los choferes y cobradores de los buses de transporte público para prevenir la COVID-19. Este es un informe de TV Cosmos. Cerca de 90 buses de la empresa de transportes California están saliendo a trabajar de los 120 que son en su totalidad. Sin embargo, los directivos aclararon que los conductores que recién se incorporan tienen que de manera obligatoria ser tamizados y de salir positivos, entrar en cuarentena. De 90 pruebas realizadas, 10 salieron positivos a coronavirus. En el tema de protocolo de seguridad, nuestros conductores, tanto como cobradores, han hecho la prueba rápida. E incluso ya han hecho su descanso, sus 7 días y algunos 14 días. Y nuevamente para que retornen a trabajar tienen que tener una constancia o una alta médica
para que puedan volver a sus labores y por lo tanto no perjudiquen al resto de sus compañeros. Informaron además que los buses son desinfectados después de cada ruta de trabajo diario. Cada conductor trabaja en un espacio aislado en una especie de cápsula con todas las especificaciones técnicas. Las medidas de protocolo de seguridad para que tanto nuestro personal como nuestros asociados estén bien de salud, resguardados. Recuerde que desde el 27 de julio son multados con 430 soles aquellos conductores, cobradores y propietarios de las unidades de transporte público que permitan subir a pasajeros sin mascarillas ni protector facial. Nuestro canal aliado TV Cosmos nos informa que más de 100.000 pobladores de escasos recursos económicos se beneficiarán con dosis de ivermectina elaborada por la Universidad Nacional de Trujillo para combatir el nuevo coronavirus. Un total de 45.000 dosis de ivermectina fue lo que entregó la Universidad Nacional de Trujillo a la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama. Estos medicamentos se entregaron en el marco del convenio interinstitucional que firmaron ambas entidades hace algunas semanas. El presidente de esta asociación, Grover Cruz, explicó que esta es la primera entrega de dosis de ivermectina que elaboró la UNT y beneficiará a unos 100.000 pobladores de la provincia Sánchez Carrión y los distritos de Sanagorán y Quirubilca. Y sentimos un orgullo extraordinario de pertenecer a esta gran universidad. Y ese orgullo nos conduce a impulsar lo que nosotros podemos hacer para el bienestar de la comunidad. El titular del Fondo Social, Grover Cruz, señaló que esta asociación se comprometió en financiar y proporcionar los insumos necesarios a la universidad para la elaboración de esta dosis, así como de la solución antiséptica, lejía y jabón líquido, en las cantidades requeridas por los alcaldes miembros del Consejo Directivo de la asociación, a ser distribuidas en las redes de salud de la Sierra de la Libertad. De tal suerte que el mensaje en general para la comunidad nacional, desde esta parte del Perú, la UNT viene asumiendo una actitud de respuesta como la debe asumir cualquier universidad que esté en posibilidad de hacerlo para contribuir con la sanidad de la población. Instituciones públicas y privadas trabajan de manera conjunta para combatir esta letal enfermedad. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador rechazó el primer intento de Rafael Correa de reinscribirse como precandidato a la vicepresidencia. El exmandatario hizo su presentación de forma telemática, pero no fue aceptado. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador rechazó que el exmandatario Rafael Correa formalizara su precandidatura a la vicepresidencia para las elecciones de 2021 de forma telemática, enviando a su hermana con un poder para realizar el trámite. Correa, residente en Bélgica, fue condenado a 8 años de cárcel por un caso de corrupción. La sentencia aún no es firme, pero su vuelta a Ecuador supone su encarcelamiento. Los partidarios de Correa argumentan que en tiempos de pandemia no hay razón por la que se exija a un candidato presentarse físicamente. De acuerdo a los plazos del Consejo Electoral, el 17 de septiembre se convocará la inscripción formal de los aspirantes hasta el 7 de octubre. Tras este proceso, el órgano electoral confirmará oficialmente las candidaturas. El expresidente Evo Morales insiste con un nuevo recurso ante el Tribunal Especializado para postular al Senado de Bolivia en las próximas elecciones este 18 de octubre. En menos de 2 meses se celebrarán las elecciones generales en Bolivia y el expresidente Evo Morales aún espera ser considerado como candidato al Senado boliviano. Para ello, sus representantes volvieron a presentar ante el Tribunal Electoral un recurso para que sea tomado en cuenta. Esta insistencia de Morales se da pese a que el organismo rector ya lo había excluido de la contienda electoral, porque no cumple con los requisitos de la postulación con respecto a su residencia, ya que debe haber vivido al menos 2 años antes en el lugar que desea representar como senador, en este caso en el departamento de Cochabamba. Como se sabe, Evo Morales se encuentra en Argentina desde el 2019. Según la ley boliviana, el siguiente paso es que el Tribunal de la Paz pida la fundamentación escrita de Evo Morales y definir la situación en un fallo final, y así resolver la participación del expresidente este 18 de octubre en los comicios generales.
Más de 80 premios Nobel apoyan la candidatura de Joe Biden para las próximas elecciones en Estados Unidos del 3 de noviembre. Apoyamos de todo corazón a Joe Biden para presidente de Estados Unidos. Así expresaron su sentir un grupo de 81 premios Nobel en una carta abierta hacia el candidato demócrata, que este 3 de noviembre se enfrentará ante Donald Trump. Los científicos también resaltaron en la carta la admiración por la ciencia y la verdad que siente Biden y destacaron el respeto que siente el candidato por la contribución que hacen los inmigrantes al país. Cabe resaltar que los laureados representan al grupo más grande de premios Nobel que hayan respaldado un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Dentro de los firmantes de la carta hay científicos que obtuvieron el Premio Nobel en Física, Química y Medicina, quienes además destacaron la disposición que tiene el demócrata para escuchar a los expertos, y más aún en este contexto de pandemia, haciendo mención que en este momento de la historia hay una necesidad primordial de que los líderes aprecien el valor de la ciencia en un gobierno en ejercicio. En tanto, las encuestas siguen favoreciendo al rival de Trump, con una ventaja de 7 puntos que lo favorecen para las presidenciales de noviembre. En China condenan a 2 años de prisión a un hombre portador de la COVID-19, quien evadió la cuarentena para ir a un salón de juegos, ocasionando el contagio a cientos de personas. El Tribunal de la Provincia Central China de Sichuan condenó a un hombre a 2 años de prisión por evitar la cuarentena, luego de ser contagiado con la COVID-19 en Wuhan, ciudad en la que inició a propagarse el coronavirus. Guo fue diagnosticado con la enfermedad y pese a recibir instrucciones para que se confinara en casa, tal y como exigían las medidas de prevención vigentes en ese momento, desafió la normativa y la noche siguiente visitó una sala de juegos, al igual que otros aldeanos que pasaron esa noche con él. Como posible causa, 2 aldeas acabaron completamente confinadas, según la Corte, que le responsabiliza de propagar el virus, causando que cientos de personas tuvieran que ser aisladas, dicta el acta de juicio. En ese sentido, el tribunal halló culpable a Guo por obstruir las tareas de prevención y control de enfermedades infecciosas. En febrero de este año, la Fiscalía China informó de que impondrían castigos más duros a pacientes de COVID-19 y a portadores del patógeno que propaguen intencionalmente el virus, se nieguen a hacer cuarentena, se escapen de la misma o usen el transporte público. Bien amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Nosotros los dejamos con imágenes de Chabuca Granda a 100 años de su nacimiento. Por una vereda bien, cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes en un bere criollo, a lo largo del camino. Con hippie, japa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las 2 mejillas y 4 cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, qué dulce, gobierna el freno con solo cintas de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo bere, José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y Carúe, me acurrucaré a tu espalda bajo